Muy bien, sean todos bienvenidos a esta charla. Me presento por si no recuerdan mi nombre, soy Selene Zamora, integrante del colectivo Educación Especial Hoy. Esta noche el maestro Alfonso no nos podrá acompañar, lo vamos a extrañar. Sin embargo, tengo el honor de presentar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Valeria Rebollo Angulo, quien es doctora y maestra en investigación educativa por el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAF. A su vez, es licenciada en Antropología Social por la UAM. Ha participado en la investigación en contextos rurales indígenas en escuelas multigrado. También ha tenido participación en el programa nacional de lectura bajo la dirección de la conocida Emilia Ferreiro. También ha sido partícipe de diferentes cursos en instituciones de nivel superior y actualmente se encuentra laborando en la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación. Es un honor que nos acompañe esta noche, doctora. Sea bienvenida. Hoy nos va a presentar la ponencia La diversidad y la inclusión desde la experiencia de elaboración de estrategias didácticas multigrado. ¿Okay? Sin más, doctora, los micrófonos son suyos y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a todos por la invitación. Buenas noches. Para mí siempre es un gusto poder charlar con docentes y poder intercambiar experiencias y conocimientos que cada uno tiene. Sí me gustaría señalar que es la primera vez que platico directamente con maestros de educación especial. Normalmente he charlado con maestros de multigrado, de educación indígena o de educación básica, pero es la primera vez que tengo esta oportunidad y será muy enriquecedor, pues la experiencia que les voy a compartir hoy fue una experiencia donde participaron maestros de educación especial y fue muy enriquecedor para este proyecto que les voy a presentar ahora. Bueno, yo les voy a compartir un poco la experiencia que tuvimos para el desarrollo de un libro que se llama Yoltoca, Estrategias Didácticas Multigrado, que no lo van a poder ver, pero bueno, se los iba a mostrar aquí. Y en esta experiencia fue muy interesante, se desarrolló en el estado de Tlaxcala, y en este proyecto participamos una gran diversidad de actores, ¿no? Este proyecto se llevó a cabo porque la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala nos invitó a dar un taller para maestros multigrado, y era un curso taller pensado para 500 docentes. Todos eran docentes que iban desde preescolar hasta telesecundaria, ¿no? Y además estaba conformado por docentes de distintas modalidades. No solamente eran docentes multigrados, sino que también participaron docentes de educación especial y docentes de educación indígena. Como verán, pues eran 500 docentes con una enorme diversidad al interior de los propios docentes, lo cual fue muy rico porque pues se enriqueció de la mirada de cada uno de ellos. Para poder dar este taller, lo que nosotros hicimos fue formar a 11 facilitadores locales, que ellos tuvieron un papel muy importante en este desarrollo, porque eran maestros de ahí, de Tlaxcala, con mucha experiencia, conocimiento de lo que sucedían en las escuelas en estos contextos, y ellos se volvieron como una especie de mediadores entre los docentes que estaban tomando este curso taller y los investigadores y especialistas que estábamos encargados de dar el taller. Los especialistas que participaron fueron investigadores de didáctica de las matemáticas, de didáctica del lenguaje, y también participamos antropólogos que teníamos más conocimiento sobre lo que son las prácticas docentes y cómo se vive, ¿no?, cotidianamente en la escuela.
Entonces, como pueden ver, no solamente había una enorme diversidad entre los docentes que tomaron este curso taller, sino que también había una diversidad entre los investigadores y especialistas que participamos en la construcción de este curso y a partir de este diálogo entre los distintos actores y las distintas perspectivas fue que fuimos construyendo esta propuesta que les vengo a presentar aquí. Fue muy interesante este trabajo porque normalmente los cursos y las capacitaciones y los talleres que suelen darse a los docentes se dividen por niveles, ¿no? Esto es para preescolar, esto es para primaria, esto es para telesecundaria, o también se suele dividir por modalidad. Esto es solo para multigrado, esto es solo para educación especial o esto es solo para educación indígena. En este caso, yo creo que la Secretaría de Educación de Tlaxcala no lo tenía muy claro esta idea de juntar a todos, pero se dio así y fue muy interesante porque la propuesta que hicimos del taller fue nosotros mismos hacer un taller multigrado. Entonces, la forma de organización del trabajo que hicimos fue que en cada uno de los grupos, de los 11 grupos de maestros que se formaron, hubiera maestros de preescolar, primaria, telesecundaria, educación especial y educación indígena. Y al interior de estos grupos, lo que hicimos fue que trabajaran entre todos ellos, o sea, que estuvieran mezclados y no separados o fragmentados bajo esta lógica de niveles o modalidades. Fue un reto enorme porque los de preescolar no querían participar con los de primaria, los de telesecundaria, mucho menos querían estar con los de preescolar, y como que decían, es que nosotros somos otra cosa, nosotros somos diferentes a ellos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a sentar a dialogar si ellos pertenecen como a otro gremio, ¿no? Y fue muy interesante porque educación especial y educación indígena también manifestaban esta situación de, no, es que educación especial es otra cosa, ¿no? Nosotros no, nosotros requerimos de otras cosas y no podemos estar con ellos. Entonces, uno de los grandes retos que tuvimos en esta experiencia, pues fue romper con esa idea de que porque el otro es diferente, no puedo dialogar con él, ¿no? Y fue una cuestión muy vivencial desde la propia formación de los docentes, el tener que romper con esta idea y el intentar desde su propia experiencia en el curso de reconocer que si dialogas con el otro que es diferente a ti, puedes enriquecer tu propia práctica. Este proyecto, la definición del contenido de las estrategias didácticas que ustedes pueden encontrar en este libro y que están en internet, se definió por tomar 20 temas. 20 temas que se decidieron de manera previa por los investigadores y que pensamos que tenían que ser esos temas que sobreviven a cualquier reforma curricular. Como sabemos, pues últimamente cada gobierno llega y cambia su plan y programas y entonces sufren ciertos cambios y desaparecen algunos contenidos, llegan nuevos, pero hay contenidos que sabíamos que siempre estaban, ¿no? Y que habían sido sobrevivientes de las reformas. Entonces, identificamos estos temas y hicimos 10 temas de lenguaje y comunicación y 10 temas de pensamiento matemático. Estos 10 temas, si bien se fueron definidos previamente por el equipo de investigadores y de especialistas, las actividades y las estrategias fueron propuestas por los propios docentes. O sea, fueron los docentes que les preguntamos, oigan, ¿ustedes cómo enseñan este tema? ¿Ustedes qué estrategias utilizan para enseñar el cuento? ¿Ustedes qué estrategias creen que les ha funcionado bien para enseñar fracciones? ¿O qué estrategias han utilizado? ¿O qué estrategias les cuesta mucho trabajo y les gustaría poder encontrar una forma diferente de enseñarla? Y entonces fue así que se fueron definiendo cuáles iban a ser las estrategias, ¿no? En un diálogo con los docentes y recuperando la
la experiencia y el conocimiento que ellos mismos han construido a lo largo de su trayectoria y de su paso por ser docentes, ¿no? Estos temas que les decía, bueno, continúan a pesar de las reformas y hubo un diálogo entre la investigación académica y el conocimiento práctico de los docentes. Este diálogo que se dio entre investigadores y docentes tuvo muchas tensiones, muchos momentos muy complejos, porque pues los docentes tenían ciertas prácticas o ciertas estrategias que les funcionaba, pero que los investigadores y por ejemplo, los didactas de las matemáticas y de la lengua, los cuestionaban sobre si realmente estas estrategias que proponían generaban el aprendizaje que se supondría la estrategia iba a promover para que las niñas y los niños se pudieran apropiar de este conocimiento. Y de igual de manera, del otro lado, los investigadores y los didactas llegaban y proponían estrategias que según ellos estaban muy bien logradas, y al momento de poner la práctica en el aula, pues los docentes identificaban varios problemas. Y entonces regresaban, la dinámica del taller era, trabajábamos en el taller, en el curso, se diseñaba la estrategia y luego se iban 15 días a sus escuelas y lo ponían en práctica. Y ellos tenían que ir redactando y escribiendo cómo les había ido en esta puesta en práctica, si les había salido, si no les había salido, qué problemas tuvieron, cómo lo solucionaron. Y entonces regresaban a los 15 días y compartían esto. Cuando ellos compartían y le decían al didacta, no, pues fíjate que pues está bien bonita tu estrategia, pero al momento de ponerla en práctica se volvió un caos el salón, los niños no me entendían, el material se rompió, y entonces juntos, obviamente el didacta decía, pero ¿cómo puede ser que esta propuesta que yo estoy haciendo, que es tan buena, me diga el maestro que no funciona? Entonces hubo ahí una serie de tensiones que fue muy interesante porque ambos, ¿no? Los investigadores y los docentes tenían que ceder en ciertos momentos para lograr construir algo juntos. Entonces, creo que eso es algo muy importante de recuperar en la formación docente, ¿no? Ni los expertos saben todo, ni los docentes tampoco lo saben todo, ¿no? Entonces, necesitamos los unos de los otros para poder ir construyendo algo de manera muy colectiva, y creo que fue algo que finalmente se logró y quedó plasmado en este libro que les estoy presentando. Como parte del desarrollo de estas estrategias didácticas, uno de los primeros ejercicios que hicimos con ellos, con cada uno de los grupos, fue que nos pudieran compartir o construir entre todos qué consideraba cada docente y cada investigador que se requiere para que una estrategia didáctica funcione, que realmente le sea útil al docente y que realmente permita y posibilite que los niños se apropien de estos conocimientos que uno espera enseñar a través de estas estrategias. Entonces, los docentes en cada grupo empezaron a hacer listados y listados de criterios que se pensaron que una estrategia debía tener para poder funcionar bien. Y después hicimos como una recolección y una reflexión en torno a todos estos criterios que se juntaron y se seleccionaron algunos, los que consideramos más pertinentes y más importantes, y los organizamos en 3 grandes bloques, ¿no? Que fueron los criterios pensando en el docente para que lo pudiera enseñar, criterios pensando en los alumnos para que ellos lo pudieran aprender, y criterios pensando en el contexto en el cual se encontraban las escuelas. Entonces, algunos de los criterios que surgieron y que se construyeron a través de las voces de todos estos docentes, por ejemplo, encontramos criterios pensados en los docentes, ¿no?
que se puedan realizar en las condiciones reales del trabajo multigrado, con el tiempo real disponible que tienen los docentes, es decir, teniendo en cuenta que los docentes atienden a los padres de familia, resuelven tareas administrativas, el control de grupo, ¿no? Todo esto que implica. Y por otro lado, que fueran estrategias que el docente pudiera trabajar con todo el grupo, junto, y no de manera separada, no dividir a los estudiantes con distintas actividades, sino que todos pudieran trabajar juntos. Que permitiera hacer variantes gradualmente más complejas, que aprovecharan los saberes previos de los propios docentes y que permitieran un trabajo colectivo entre los alumnos con diferentes avances, ¿no? Una de las cosas que se identifica mucho es que los estudiantes y los alumnos en los grupos se van apropiando de diferentes maneras y en diferentes ritmos y tiempos de lo que se va trabajando en las clases. Entonces nosotros pensamos que las estrategias didácticas que aquí se proponían debían permitir que estos alumnos pudieran ir avanzando de acuerdo a su propio tiempo, ritmo y forma. Y eso fue algo muy importante y fue uno de los grandes aportes de educación especial. Ahorita voy a ir comentando un poquito más sobre lo que hizo educación especial en este caso. Después se diseñaron criterios pensando en los alumnos. Por ejemplo, estoy haciendo mención de algunos nada más, ¿no? Por ejemplo, que los alumnos sean los principales actores y que los docentes fueran las guías en estos trabajos, ¿no? Es decir, que fuera el niño y la niña quienes hicieran las actividades y que los docentes los fueran acompañando en este desarrollo y en este proceso de construir estas actividades. Que los niños pudieran resolver con sus propias estrategias y sus propios recursos y sus propios conocimientos las estrategias, incluso antes de conocer el concepto o el procedimiento formal que estipula la escuela que se debe seguir, ¿no? Por ejemplo, algunos docentes que yo he observado y con quienes he dialogado, muchas veces inician diciendo, el verbo es, ¿no? Y entonces dan el concepto y dan la definición y después ponen una actividad para que el niño entienda lo que ese concepto dice. Acá lo que pensamos es al contrario. El niño tiene que hacerlo, pensar, reflexionar sobre qué fue lo que hizo y a partir de sus propias reflexiones lograr llegar a lo que sería el concepto o el procedimiento formal y no al revés. Que se pueda realizar muchas veces por cuenta propia dentro o fuera del aula. Una cosa importante, por ejemplo, que vimos es que, y que tiene el problema de la saturación de contenidos en los planes y programas, es que normalmente se trabaja como tema visto, tema aprendido y seguimos con el siguiente, ¿no? Y los niños y las niñas y los adolescentes y los jóvenes y los adultos necesitamos realizar muchas veces ciertas actividades para lograr consolidar el aprendizaje de estos. No es que con una sola vez que lo hice ya me lo aprendí. Se requiere de repetir. Y estas repeticiones no son una cuestión que se haga totalmente igual una y otra vez, sino que en cada repetición puede implicar un reto para el niño. Eso es algo muy importante que se estableció en estos criterios, ¿no? Cada que el niño o niña tenga que hacer la actividad, tiene que implicarle un nuevo reto, ¿no? Un poquito más difícil, un poquito más. Ya lo lograste hacer así, ahora te voy a pedir que lo hagas asá. ¿Ya lo logras hacer con dibujos? Bueno, ahora ponle algunas grafías. ¿Ya logras escribir algunas grafías? A ver, escribe unas letras que conozcas ya tú del abecedario. Y entonces los niños poco a poco van apropiándose de esto, pero se requiere de muchas repeticiones. Y finalmente también teníamos los criterios pensando en el contexto. Y esto tenía que ver con que fueran actividades situadas en la vida comunitaria, en los contextos en los cuales se encuentran las niñas y los niños y viven cotidianamente, que se orienten hacia problemas
y situaciones comunitarias que ellos tienen que enfrentar. Por ejemplo, si hay escasez de agua en la comunidad, si hay este tipo de situaciones que se pueden llegar a vivir, por ejemplo. Y por otro lado, un elemento muy importante que decían los docentes es que muestren a los padres de familia lo que aprenden los hijos. Tenía que estas estrategias, que al momento en que los padres de familia vieran los trabajos que realizaban los niños, ellos pudieran ver, mira, sí, está aprendiendo esto. Es muy importante que los padres de familia también logren percibir estos procesos que van viviendo los niños en la escuela. Y bueno, y aquí llegamos un poco al tema central al que yo quería llegar, y es que la base del desarrollo de estas estrategias didácticas fue el tema de la inclusión de la diversidad. En este proyecto nosotros partimos de la convicción de que la diversidad es una cualidad inherente a todo grupo escolar que conforma el sistema educativo. Sea multigrado, sea escuela completa, sea de educación especial, sea de educación indígena, sea de cualquier grupo escolar, cualquier grupo social, es diverso, es inherentemente diverso. En todas las escuelas vamos a encontrar grupos que integran una gran diversidad de alumnos. No existen los grupos homogéneos donde todos los niños aprenden al mismo tiempo, donde todos los niños comparten los mismos conocimientos. No existe, no es una característica propia. La diversidad no solo está en el otro, no solo está en la escuela multigrado, en la escuela indígena o en la escuela especial. La diversidad está aquí ahorita en esta reunión que estamos teniendo de manera virtual y donde nos estamos escuchando. Cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, esa fue una de las convicciones desde las cuales partió este proyecto. También reconocemos que dentro de la diversidad, todos los seres humanos compartimos la habilidad de aprender. Todos sin excepción, podemos aprender, podemos transmitir y podemos apropiarnos de saberes y prácticas culturales. Y esta forma de aprender y de transmitir y de apropiarnos de estos saberes y de estas prácticas se da en esta constante interacción con el mundo social y con el mundo natural que nos rodea. Entonces, ese es otro punto muy importante que tenemos que entender. Todos podemos aprender, todos los que estamos aquí. Pero también podemos transmitir. Eso es algo como muy, muy, muy interesante, ¿no? De las cosas que fuimos descubriendo. También parte de este proyecto partimos de que la educación inclusiva es un proceso de enseñanza que va orientado hacia responder a la diversidad, y desde esta diversidad y desde este reconocimiento de que todos somos diferentes, propiciar la participación de cada uno de ellos que conforman, o de todos los actores que conforman estas comunidades escolares, ¿no? Lo que nosotros desde la educación inclusiva debemos proponer es cómo hacerle para que todos puedan participar desde su propio saber, desde su propio conocimiento y desde su propia manera de ser y estar en el mundo. Y también reconocemos que esta educación inclusiva parte de un proceso de enriquecimiento mutuo que se da en la vida cotidiana. Es decir, yo me nutro de lo que tú sabes y puedes y conoces, y tú te nutres de lo que yo sé, puedo y conozco. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Y también partimos de la convicción que desarrollar estos conocimientos y estas habilidades lo que nos permite es convivir con otros, diferentes todos. Pero muy importante es que tenemos que aprender a convivir con los demás de manera respetuosa y desde reconocer
que no tiene que ser igual a ti para poder estar contigo y para poder construir y avanzar juntos. Entonces, esta noción de educación inclusiva que nosotros, desde la cual partimos en este proyecto, reconoce también que todos enfrentamos barreras para el aprendizaje que se encuentran en el entorno social y en algunas de las prácticas escolares que se dan en las escuelas, ¿no? Y que todos, no solamente algunos, todos tenemos capacidad, tanto discapacidades como capacidades. Las discapacidades no solo son de los niños a quienes se les ha diagnosticado, a quien se reconoce que tiene una discapacidad. Yo tengo muchas discapacidades, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Tengo ciertas discapacidades y tengo otras capacidades. Y todas estas influyen en los propios procesos de aprender y del cómo voy a participar de esta vida social y en este caso de esta vida escolar. Por lo tanto, nosotros pensamos que es necesario trabajar para modificar las estrategias que se han venido desarrollando y promover nuevas estrategias para que todos los alumnos encuentren cabida en las actividades que se estén desarrollando en los salones de clase y que tengan la posibilidad desde su propia manera de ser y de estar y desde su propia diferencia, de apropiarse de los conocimientos a los que él tiene derecho, a los conocimientos que toda niña y niño tiene derecho. Por lo tanto, nuestra educación inclusiva o esta propuesta de educación inclusiva que nosotros intentamos desarrollar aquí, no está pensada para trabajar con educación especial, con educación indígena, con educación multigrado, con educación para migrantes. No, la educación inclusiva se orienta a toda la población escolar. Todos debemos ser incluidos porque todos enfrentamos barreras de aprendizaje en nuestros entornos sociales, porque todos a veces tenemos, las escuelas tienen ciertas prácticas escolares que en lugar de incluirnos nos excluyen, independientemente de si tengo una discapacidad o no, o una discapacidad muy evidente o diagnosticada, no sé cómo decirlo. Pido una disculpa porque, como saben, yo no soy de educación especial y a veces uso términos que sé que no son los precisos y me da mucha pena, pero ya si digo algo mal, me lo corrigen, por favor. Y bueno, y entonces fue muy interesante la participación de las docentes de educación especial en este desarrollo y en este proceso que nosotros llevamos, porque en un inicio fueron de las más resistentes las maestras, casi la mayoría eran maestras. Y, por ejemplo, proponían una estrategia y decían, uy, no, eso yo no lo puedo hacer porque yo, por ejemplo, tengo niños ciegos y ¿cómo voy a hacer eso? Y entonces yo le decía, pues busca cómo, tú dime cómo le haríamos para que esta actividad la pudiera desarrollar, qué materiales requerimos, qué tipo de indicaciones tendríamos que hacer de tal manera que no tengamos que excluir al niño ciego, al niño sordo, al niño con algún padecimiento específico, sino que el niño se pueda sentir incluido. ¿Cómo le hacemos para que él se sienta incluido y que forme parte de este proceso que están llevando todos? Fue muy, muy, muy grato ver cómo se fue dando decir, ok, a ver, bueno, vamos a pensar. Y entonces entre todos empezaban a pensar, y si hacemos esto, y si recurrimos a esto, y por ejemplo, había uno que era instructivo, y entonces una maestra estaba convencida de que no podía ser instructivo por su grupo y cómo era y no sé qué. Finalmente dijimos, bueno, es que existen instructivos para hacer cosas cotidianas. Por ejemplo, amarrarse las agujetas, lavarse las manos. Incluso leímos el cuento de Cortázar,
como instrucciones para llorar, instrucciones para sonarse. También revisamos el escriturón, revisamos muchos materiales que ya existen y que son muy buenos. Y en el escriturón, por ejemplo, instrucciones para sacarte un moco, ese tipo de cosas que se vuelven muy, muy chistosas, muy atractivas para los niños, pero que implica un reto y que tienes que ir como trabajando con ellos, ¿no? Y entonces, poco a poco las maestras de educación especial fueron aportando y aportando al grado de que decidimos que íbamos a hacer un apartado específico en el libro, que está en la parte de hasta atrás, que se llama Diversidad e Inclusión. Y en este apartado del libro, ustedes van a encontrar orientaciones especiales que se derivan un poco de lo que, como de esta idea de los criterios, y que dijimos, esto es algo muy importante que deben tener las estrategias, pero que surgieron de educación especial específicamente. De hecho, hicimos un grupo al final del curso, cuando vimos todos los aportes que tenía educación especial para dar. Es una pena que no pueden ver la foto que tengo aquí, pero al ver esto, que hicimos un grupo de todas las maestras de educación especial que participaron en el curso y nos juntamos con ellas una tarde y empezamos, ¿no? A ver, ¿qué consideramos que tiene que estar? Y no porque sea específico para educación especial, sino porque es algo que ofrece la educación especial para trabajarlo con todos y que los demás no voltean a ver. Y salieron cosas bien bonitas. Algunas de estas orientaciones especiales, está la primera fue respetar la forma de ser y pertenecer. En esta parte de respetar la forma de ser y pertenecer, se refiere mucho a reconocer la historia personal, la trayectoria de vida y la trayectoria escolar de cada uno de nuestros alumnos o de cada uno de sus alumnos y poder conocer cuáles son los aprendizajes previos que tienen estos alumnos con los que se conviven cotidianamente, ¿no? Y por otro lado, es muy importante y lo consideramos una prioridad para el aprendizaje, es que todos los alumnos se sientan que pertenecen a una familia, a un grupo escolar, a una comunidad escolar, a una comunidad más amplia. Y la forma de pertenecer y la forma de poder hacer sentir que eso que ellos son, ese ser que tienen, esa historia que los hace ser quienes son, puede favorecer y puede ofrecer algo a alguien más, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Para que nosotros la inclusión implica la búsqueda de maneras de favorecer esta integración de cada uno en una red social más amplia. No se trata de atender la individualidad de la persona nada más, sino de la persona como ser social, como ser parte. Para mí esto es muy importante. Tuve la oportunidad de observar varios grupos en un proyecto que realizamos en el DIE bajo la coordinación de Eduardo Báez. Y fue muy interesante observar aquí en escuelas de Ciudad de México que los docentes con los chicos que tenían algún diagnóstico o que tenían algún problema, diversos, desde niños enfermos de cáncer, niños con Asperger, niños que no lograban apropiarse de la lectoescritura, diversos. Los maestros lo que tendían a hacer es a sentarlo junto a ellos, apartarlo de los demás y darle actividades diferentes. Esto hace sentir que ese ser, eso que soy yo, no me permite pertenecer a mi grupo escolar. Entonces, los docentes tienen que buscar estrategias, o nosotros lo que queríamos con estas estrategias
es que los maestros no se vean obligados a tener que separar a este niño, sino reconocer quién es este niño y qué es lo que puede aportar. Y desde eso que él puede aportar, que forme parte de todos y que construya con todos. Y entonces aquí viene el siguiente punto, que es el de colaborar en lugar de competir. Ese fue otra cosa muy importante que fue muy rescatada de educación especial. Y bueno, y que a partir de esta idea nosotros hacemos una crítica o tenemos una postura diferente a esta visión de poner estos monitores o estos ayudantes, actualmente les suelen llamar los tutores, ¿no? Y se piensa que esta idea del tutor lo que genera es un trabajo colaborativo, pero en realidad cuando tú determinas quién va a ser el tutor, lo que haces es replicar esta relación de poder y esta relación de autoridad que está establecida entre el docente y los niños, pero ahora entre pares. Y a uno se le otorga el papel de tutor. Y normalmente este tutor suele ser el que ya la entendió, ¿no? El que ya la resolvió y entonces, oye, tú ahora explícale a todos ellos porque todos ellos no entienden. Y nosotros aquí consideramos que en el aula multigrado o en cualquier aula, conviene evitar que este papel recaiga solo en un estudiante, en ese alumno selecto, en ese que se sustrae y se le dice, tú eres muy bueno y entonces tú puedes ofrecerles esta enseñanza, y más bien fomentar una colaboración horizontal. Todos pueden apoyar al otro, todos tienen algo que dar desde su propio lugar y todos podemos aprender de los otros, ¿no? El chiste es saber reconocer cuál es esa habilidad que tiene cada uno y qué puede aportar en esto. Por ejemplo, acá decíamos, bueno, si están en un grupo, niños chiquitos que todavía no se apropian de la lectoescritura y niños que ya logran escribir más, entonces podemos hacer un cuento donde al chiquito le toque la parte de la ilustración del cuento, que es muy importante en un cuento, y que el niño que ya logra escribir un poco más se encargue de hacer la redacción del cuento, por ejemplo. Y entonces trabajan juntos y el niño que todavía no logra apropiarse de la lectoescritura tiene la posibilidad de participar y de sentir que lo que él ya sabe hacer sirve para algo. Entonces, esto es como, y entonces yo colaboro contigo, no compito contigo, ni te vuelves tú el que me enseña a mí porque yo no estoy entendiendo, ¿no? Otro punto que se señaló fue el de aprender a vivir y convivir, ¿no? Para nosotros el sentido de la educación es prepararnos para la vida y no solo para resolver la escuela y no solo para resolver las tareas escolares. Entonces, por ejemplo, aquí salió una cuestión de recomendar que el aprendizaje esté vinculado con la vida cotidiana del alumno, ¿no? Y que los contenidos que se enseñen en la escuela le sean relevantes al estudiante y que les resulte útil en su vida. Esto fue muy interesante porque si algo tiene educación especial, es que ellos intentan que por lo menos lo que yo aprendí en este taller, es que ellos siempre buscaban esto. Ellos tienen que aprender a ser autosuficientes. Ellos tienen que aprender a lavarse sus dientes, a lavarse sus manos, a que vean que esto es útil para ellos y que lo requieren para tener una vida mejor, no para pasar un examen, no para tener mayores conocimientos escolares, sino para poder vivir de mejor manera en el mundo. A mí esa parte me encantaba y de hecho los trabajos de educación especial siempre se enfocaron en cosas de este tipo. ¿Cómo le hacemos para que él tenga una vida mejor desde sus propias condiciones, ¿no? Y eso fue un aporte muy importante, ¿no? Aprender para vivir y para aprender a cuidarse a sí mismos y cuidar del otro, ¿no? Eso es algo yo fui a observar algunas escuelas con los maestros y era muy lindo esta forma en que hacían que se reconocieran y se trataran bien entre ellos, ¿no?
Otro punto fue crear puentes con la experiencia, ¿no? Una cosa muy importante que se rescató y se retomó para todos los docentes, fue que los contenidos se suelen aprender más rápido, sí, más rápido, cuando van acompañados de una acción práctica, ¿no? Y cuando al terminar la estrategia tienen un producto final. Entonces, todas nuestras estrategias que van a encontrar en el libro cuando entren, van a ver que al final ellos van a tener algo concreto, una cosa que miren y digan, esto lo hice yo, hice un cuento, hice una canción, hice una rima, pero todo tiene que tener un producto que el niño vea reflejado todo su trabajo y su esfuerzo. Entonces, para nosotros es en la experiencia del hacer, es en la experiencia de la vida, como los niños van apropiándose más rápidamente de estos conocimientos que uno espera que tengan, ¿no? Otro elemento muy importante que ofreció la educación especial fue recordar que siempre se aprende con cuerpo y mente, que no solo se aprende cognitivamente, sino que también es necesario involucrar la parte tanto afectiva como el propio cuerpo, ¿no? Y reconocer que cada quien aprende de diferente manera, de acuerdo a sus características, a sus necesidades, a sus intereses. Y entonces cada actividad se va a ir desarrollando de diferente forma y va a ir desarrollando habilidades diferentes en cada uno de los niños. No todos los niños van a desarrollar la misma habilidad o en el mismo grado de complejidad, pues, ¿no? Por lo tanto, ellos decían, siempre tenemos que generar actividades que sean expresivas, que sean corporales y que esto va a ayudar a generar un aprendizaje también más cognitivo, ¿no? Esto nosotros le llamamos como fomentar una enseñanza más multimodal, no sé si conozcan, y multivocal, ¿no? Es decir, que tengan muchas maneras de expresar y representar este conocimiento, tanto lingüística como artística, lúdica, y que permita estas distintas formas de expresión, ¿no? Y al tener distintas formas de expresión, es muy interesante porque miras cómo otra persona puede acercarse a eso mismo que tú te estás queriendo acercar, pero de una forma diferente a la tuya. Y en este mirar cómo lo hace el otro, se construye todo un trabajo de colaboración también, ¿no? Y de aprender otras maneras de poder hacer la misma cosa que tú estás intentando hacer, ¿no? Fueron 8 puntos los que tenemos. El punto 6 le nombramos encontrar puntos de apoyo para mover el mundo. Y esto refiere más bien hacia los materiales, ¿no? Una de las cosas que saben hacer muy bien las maestras de educación especial y las de preescolar también, es hacer materiales sencillos, accesibles, fáciles de manipular. Había uno, por ejemplo, hay una estrategia donde tenían que hacer croquis, ¿no? Y ellas decían, pero es que ¿cómo? ¿Y yo cómo le hago? Y entonces idearon, por ejemplo, hacer huellitas en el piso, banderitas de colores que los niños podían ir siguiendo, colocar un hilo para que los niños pudieran caminar a través del hilo y ir identificando el espacio. No son materiales, súper innovadores que fuimos a comprar a la super tienda que hace materiales didácticos. No, 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 no. Materiales muy sencillos, pero que servían de un apoyo para estos niños que lograban mover al mundo, ¿no? Por eso le pusimos así, puntos de apoyo, o sea, estos materiales se vuelven un punto de apoyo que para estos chicos representa poder mover el mundo y poder, por ejemplo, ubicarse en el espacio, ¿no? También el séptimo punto que pusimos fue recurrir a todos los sentidos. Y bueno, es esto que les decía, ¿no? Que se pudiera ver, tocar, oler,
porque normalmente las estrategias didácticas tienden a llevarnos hacia lo cognitivo, lo abstracto, la lectoescritura, y dejas de lado muchos otros sentidos que son muy importantes en estos procesos de apropiación. Y el último punto que surgió de las orientaciones especiales fue el de reconocer el valor de un mundo multilingüe, ¿no? O sea, Tlaxcala es una región donde se hablaba el mexicano, el náhuatl y también el ñañú, el otomí, y también consideramos que era importante poder rescatar y promover espacios para el uso de la diversidad lingüística que existe, ¿no? En nuestro país, ¿no? Creo que todavía voy en tiempo, ¿verdad? Entonces, a través de todos estos criterios y de todos estos aportes que se dieron desde los distintos docentes, experiencias, conocimientos, de todos los que participamos en este proyecto, se definió lo que tenía que ser una estrategia didáctica multigrado, y la noción que teníamos nosotros era esta idea de estirar las estrategias, ¿no? Y la idea era cómo secuenciar un mismo contenido de tal manera que fuera posible trabajarlo con un grupo heterogéneo de alumnos, ajustando la complejidad de las actividades de tal manera que fuera posible trabajar con todos al mismo tiempo. Entonces, la idea es ir como de manera como progresiva, poco a poco, avanzando hacia un nivel más complejo en una misma estrategia. Entonces, lo que hicimos fue hacer las versiones A, B, C y D. Y esto era la idea, a partir de una idea de que es un proceso continuo e integral, donde los docentes, a partir de identificar el avance de cada uno de sus alumnos, puede definir cuál es la versión donde puede iniciar o continuar y qué versión le va a implicar a este alumno un nuevo reto. O sea, hablamos más bien de un trabajo gradual en contraposición a una idea de un trabajo por grados. Ese fue un ejercicio que tuvimos que hacer y que nos sigue costando trabajo, que fue el quitarnos la idea de que existen los grados. Los grados no existen. Los grados son una construcción social que se impuso. No es que el aprendizaje esté parcializado por grados. El aprendizaje es un proceso continuo e integral que se va dando en el tiempo y que requiere de mucho tiempo. Entonces, no podemos decir que a tal grado le toca tal aprendizaje y si no lo adquirió, entonces está mal el niño. No, no es cierto. El niño va en su propio proceso. Por eso es muy importante esto de reconocer la trayectoria de cada alumno, saber en dónde de ese proceso se encuentra y entonces a partir de eso decir, mira, en esta estrategia a él le queda bien la versión A porque todavía no logra consolidar esto y esto y esto que se requiere para hacer la versión C. Pero en el caso de Juanito, pues él ya logró resolver las complejidades que tenía la A y la B, entonces le voy a poner el D. Pero todos están haciendo la misma actividad. No es que cada uno haga una distinta, sino es la misma con distintos grados de dificultad. Otra cosa importante es que las estrategias didácticas multigrado, en este caso, tienen que fomentar la autonomía y la colaboración de los alumnos. Los maestros multigrado, que muchas veces los de educación especial son multigrado, incluso llegan a tener estudiantes de 18 años y cosas así, ¿no? Tiene que permitir que cada estudiante pueda trabajar de manera autónoma, porque el docente tiene que atender muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, las estrategias didácticas multigrado promueven eso a través de la colaboración entre los alumnos, ¿no? Es decir, que estas actividades permiten un proceso de construcción colectiva del conocimiento, es en la interacción entre los propios alumnos, entre los pares, donde encuentran una gran diversidad de conocimientos que les permiten reforzar, cuestionar y transformar los saberes previos que ya tienen.
y además desarrollar nuevos aprendizajes. Y después, otra característica importante de estas estrategias multigrados son la secuencia y la repetición de actividades. O sea, la enseñanza son procesos de larga duración, requieren actividades que estén secuenciadas en el tiempo. O sea, esta me lleva a esta, y esta me lleva a esta, y esta me lleva a esta, y esta, y esta, y esta, y así. Y en cada esta se va haciendo más difícil, ¿no? Y en ese sentido, los alumnos, por ejemplo, aquí pueden repetir cada versión de las estrategias, cuantas veces lo requieran, hasta consolidar los saberes que implica, para después poder continuar con la siguiente versión, la cual va a tener un reto mayor, pero es la misma estrategia, no va a cambiar. Ay, es que esta era para que lo vieran. Pero bueno, me voy a quedar aquí. No sé si quieran comentar cómo funciona ahora. No te escucho, Selene. Ya tenemos comentarios del público. Bueno, la mayoría son muy positivos. Realmente sus aportaciones han sido muy valiosas. Creo que nos hace reflexionar sobre el gran aporte que Educación Especial tiene para todos, para que podamos lograr el objetivo de todos, que es la inclusión. Le voy a presentar unas preguntas que nos están llegando. Si la puede leer, dice, ¿es correcto tener escuelas para educación especial por separado? Nos pregunta Alexandra, ya que muchas veces escucha que los docentes no están capacitados o especializados para trabajar con niños y niñas con habilidades especiales. Okay. La siguiente pregunta va referente al libro, que cómo pueden acceder a él. Bien, hasta el momento son todas las preguntas que tenemos. Si gusta ir contestando en lo que nos escriben otras más. Si nos hacen favor de escribir en los comentarios si tienen alguna duda. Por favor, su micrófono. Creo que sí. Por favor. Gracias. Perdón. Tener escuelas de educación especial por separado. Aquí en la Ciudad de México, no sé si en todos los estados, porque les digo que no conozco muy bien, se hizo un intento porque se integraran los estudiantes a los grupos, lo cual me parece que es muy bueno, pero que aquí el problema que se ha dado es que los docentes no saben cómo atender, o por lo menos eso es lo que yo he escuchado, ¿no? De ellos, que suelen decirnos, es que yo no sé cómo resolver esta situación, es que yo no sé qué puedo hacer para poder atender las necesidades que puede tener un niño u otro, y que han tenido como estrategia, y como la verdad es que no es que se les juzgue, ¿no? Sino que han tenido que resolver esta situación. Y en estos intentos de poder atender, lo que suelen hacer es, en el grupo, en el salón, separarlos. Creo que hacer una propuesta donde los niños estén integrados todos juntos es muy buena, pero requiere de transformar muchas cosas del sistema educativo, ¿no? O sea, desde la formación docente, desde los planes y programas, desde la propia institución crea estas barreras de aprendizaje para que estos niños que están en la educación especial separados puedan ser incluidos en los grupos. Y no es una responsabilidad del docente exclusiva, no es fácil. Hay situaciones complejas
Recuerdo mucho, porque me quedó muy marcada una maestra de quinto de primaria en una escuela en la Roma, que tenía un niño con cáncer terminal. Y entonces el niño le decía, ¿para qué vengo a la escuela si ya me voy a morir, maestra? Y la maestra era, no, pues porque tienes que aprender, ¿no? Hacía un esfuerzo enorme para que el niño se sintiera motivado de estar ahí. Me dijo, a mí nadie me dijo cómo hacerle, yo le estoy haciendo como pueda. Entonces, yo no estoy a favor de la diferenciación, que es algo que discuto mucho, sino más bien hacia la diversificación. Pero diversificar las aulas implica una modificación desde la propia estructura, desde la propia formación docente, desde el propio acompañamiento que tienen los maestros. Por ejemplo, educación especial, o lo que yo he escuchado y he visto, una época sacaban al niño del salón para darle atención, ¿no? Ustedes me van a decir, ustedes saben más que yo de esto. Y después se modificó y se dijo, no, que entre el de educación especial, apoyar al docente para buscar estrategias para que este niño pueda participar de las mismas actividades de los chicos. Creo que eso a mí me pareció una estrategia buena, no sé ustedes qué opinen, si tal vez no funcionaba como uno pensaba, pero sí creo que es mejor un acompañamiento al docente para que él logre integrar a los niños desde esta idea de la pertenencia. El niño pertenece a un grupo, pero todo esto es muy difícil, los maestros tienen que resolver 300,000 cosas, ¿no? Además de enseñar. Entonces sí es un reto complejo, pero yo sí, si a mí me preguntaran, yo sí abogaría porque se fuera más incluyente que diferenciada. Okay, muchas gracias. Creo que toca un punto muy importante, que es que la responsabilidad no está únicamente en el docente. Creo que nos han bombardeado mucho con esta parte de los últimos años de es tu responsabilidad, está en ti, cuando que sí es necesario cambiar todo un sistema y obviamente estamos involucrados, pero no somos los responsables totales. Entonces creo que toca un punto muy, muy importante. Muchas gracias. Ok, la siguiente pregunta, por favor. ¿Dónde pueden localizar el libro que nos comenta? El libro está en internet. Es Yoltoca. Ay, no, hay un chat o algo donde les puede escribir. Ahí está. Muy bien. Sí. Ustedes le pican ahí y ahí van a encontrar todo, es gratuito, se descargan, lo pueden imprimir, fotocopiar, distribuir entre sus cuates. La idea es que esté abierto para todos. Sí, muchas gracias. Muy importante que esté abierto al público. Muchas veces tenemos que batallar para conseguir materiales tan importantes como el que nos ha presentado. Muchas gracias. Ya tenemos más preguntas. Ahorita se las comparto. Voy a dar unos segundos para que puedan copiar el link para que accedan a este libro. Bien, la siguiente pregunta nos las hace Jonathan y dice, ¿qué relación hay entre la interculturalidad y la educación inclusiva? Sí. ¿Hay otra? Sí, tenemos una más. Primero nos hacen saber que es muy interesante lo que nos ha propuesto y nos pregunta, ¿revisaron para la elaboración las pautas para el diseño universal para el aprendizaje? Ok. ¿Hay otra o...? Sí, tenemos una más. Nos dice, si en la construcción de la propuesta en la población con discapacidad, ¿cómo se pensó en abordar la potencialidad de cada niño? Okay, por el momento son todas. Voy a dejar el link a la vista para quien no pudo copiarlo. Ok, bueno, el de DUA,
no lo conocía. Lo acabo de conocer hace unas semanas. No sabíamos de su existencia. Me acabo de enterar de él, porque tengo la suerte de tener una jefa que estuvo en educación especial y entonces nos ha estado haciendo llegar materiales de este tipo. Entonces apenas lo revisé y fue muy chistoso porque lo vi y siento que hay muchas coincidencias entre lo que plantea Dúa y lo que planteamos nosotros en el Yotoca, pero la verdad es que no se revisó. Se revisaron muchos materiales. O sea, aquí eso es algo muy importante, ¿no? No van a encontrar la cosa que nunca antes había dicho, ¿no? No, lo que hicimos fue, ¿qué es lo que ya conocen y cómo potenciar eso que ya se hace y que ya se conoce y que está ahí y a lo que los docentes tienen muchos accesos, ¿no? Les digo, está el escriturón, revisamos los ficheros, estos libros grises de educación básica, revisamos dialogar y descubrir, que es se me fue con AFE, o sea, sí, hicimos toda una revisión de muchos materiales y a partir de recuperar las cosas que están en estos materiales y de recuperar lo que los maestros ya de por sí hacen en las escuelas, se hizo esta propuesta. No van a encontrar algo que digas, híjole, nunca nadie había dicho que podíamos hacer esto. No. Se los digo de una vez para que no se asusten cuando lo vean o que se estén esperando otra cosa. ¿Qué relación hay entre la interculturalidad y la educación inclusiva? Yo voy más por la inclusiva que por la interculturalidad. Yo no soy muy defensora de la idea de la interculturalidad porque desde mi punto de vista la interculturalidad sigue partiendo de una noción de culturas como claramente separadas y como si hubiera fronteras muy bien establecidas entre una cultura y otra. Y la realidad y la vida cotidiana, el estudio, por ejemplo, que yo hice en mi doctorado, que fue una cuestión sobre multilingüismo, lo que yo encontré es que no había nunca una frontera, todo el tiempo estaba así. La vida misma es intercultural, ¿no? La interculturalidad no se promueve, la interculturalidad está. Aquí estamos teniendo un encuentro, pero no solo de culturas, porque entonces esta idea de cultura como una cosa muy cerrada, muy clara, tú tienes una cultura, yo tengo una cultura, se vuelve muy fija para mí. Si hablo de diversidad, yo prefiero hablar de diversidad e inclusión por eso, ¿no? Porque si bien yo tengo una cultura en ciertas cosas, en otras, o sea, pertenezco a muchos grupos culturales que me hacen ser lo que soy, y entonces soy diferente a ti, pero no por diferente, pero no porque pertenezco a una cultura en específico, yo pertenezco a muchas. Entonces, para mí esta noción de interculturalidad me genera ese conflicto. Ahora bien, sé que ha habido son conceptos que se han ido complejizando, que se han ido discutiendo y que llegan momentos en que yo digo, ya está demasiado manoseado y se vuelve tan manoseado que ya pierde sentido. Creo que el concepto de inclusión parte de reconocer la diferencia, no cultural, no lingüística, la diferencia. Somos diferentes, todos somos diferentes. No por una cultura, no por una lengua, no por pertenecer a un grupo, sino porque soy diferente, nada más. Entonces, pero habría que discutirlo más porque sé que hay posturas por ahí que creo que están escuchando que son más pro de la interculturalidad, yo no. Y bueno, después de eso, ¿cómo se pensó en abordar la potencialidad de cada niño? Pues en reconocer, una cosa es muy importante para los docentes, es conocer la historia personal de los niños, reconocer qué les sale bien, ¿no? Reconocer para qué es bueno. Tal vez no es bueno para hacer fracciones, pero sí es bueno para hacer otro tipo de cosas que
que permita al niño participar de ahí. Por eso es que decía esto de conocer las trayectorias de los estudiantes, de conocer las historias personales. Recuerdo mucho un maestro multigrado indígena, donde hice mi investigación de doctorado. Había una actividad en el libro de texto sobre matemáticas, y era sobre sumar huevos, cuántos huevos ponen las gallinas. La clase se volvió en hablar sobre el proceso de gestación de las gallinas. Los niños sabían muchísimo, porque todos tienen gallinas en su casa. Y entonces, no, es que yo, ¿y por qué el gallo no pone huevos? ¿Y por qué la gallina así? En la clase era matemáticas, el libro era de matemáticas y los niños tenían que sumar huevos. Bueno, la clase se volvió súper interesante sobre cuántos huevos puede poner una gallina, cuántos meses tiene que pasar, días tiene que pasar, o meses, no me acuerdo, para que el huevo se vuelva pollo. ¿Me explico? Sí. Y los niños participaron y los niños se sintieron parte de la actividad. Entonces, finalmente llegaron a la suma, ¿no? Y entonces, lograron llegar a la actividad propuesta, pero hubo una participación de los niños que para cuando llegaron a la suma, ellos ya sentían que sabían todo sobre los huevos y las gallinas. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de fomentar la participación, son muy importantes, ¿no? Y creo que en ese sentido es que nosotros pensamos en estas versiones. Si tú le das 4 posibilidades de participar al niño en vez de solo una, posiblemente en estas 4 versiones él logre decir, aquí yo puedo entrar y participar. Esto sí lo puedo hacer. Sí puedo dibujar, no puedo escribir, pero puedo dibujar. Y dejar que lo haga. No sé si respondí. Sí, muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Es importante conocer los contextos de nuestros estudiantes para potencializar los aprendizajes, como nos mencionaba, relacionarlo con su vida diaria, que les signifique, que les represente algo. Realmente de ahí debemos partir todos para poder potenciar lo que cada uno sabe y pueda compartir con sus compañeros. Bien, nos hacen otras preguntas, ya tenemos aquí más. Okay, aquí Alexa nos hace 2 preguntas y la primera es, ¿usted cree que es necesario quitar la enseñanza tradicionalista para favorecer una escuela inclusiva? Y la segunda dice, ¿cómo se podría realizar un cambio de la enseñanza tradicionalista? Okay. Y tenemos aquí una última, bueno, son creo que varias, dice, por favor, ¿podría explicarnos un poco más el punto que mencionaba sobre no encontrarse de acuerdo con trabajar por grados estructurados en la escuela? Me encuentro de acuerdo, pero me pregunto, ¿cómo podríamos organizar a los niños y niñas para el aprendizaje si son grupos muy grandes sin acudir a separarlos por niveles? Muchas gracias y excelente ponencia. Ok, a ver, voy a empezar por esta última y luego voy a las otras 2. Es que me lleva a pensar en la historia. La conformación de la escuela, en un inicio la escuela no era una escuela graduada. Las escuelas que se fueron conformando aquí y en el mundo iniciaron siendo escuelas multigrado. No sé cuántos de aquí son, no sé si todos son muy jóvenes, pero yo no sé si recuerdan los singles.
una serie de televisión que vivían en el campo y ella era una maestra de escuela multigrado. Así era aquí en México. Cuando se viene, después de la Revolución Mexicana, que se da esta expansión de la educación primaria en todo el país, se abren las escuelas y es, bueno, pues hay un maestro, hay una persona que sabe leer y escribir y matemáticas, ese va a ser el maestro de todos los chamaquitos y de todos los que están ahí, independientemente de su edad, de lo que fuera, y se hacía un espacio, se volvía un salón de clase y un maestro se volvió maestro en el momento en que enseñaba. Así surge la mayoría de las escuelas. De hecho, actualmente en nuestro país casi el 50% de las escuelas son multigrado. Pero una de las cosas que pasan es que dicen, no, es muy difícil para un maestro atender a tantos niños diversos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a organizar por edades. Entonces, todos los que tengan 6 se van para acá, todos los que tienen 7 se van para acá, todos los que tienen 8 se van para acá, y así, ¿no? Para facilitarle al maestro el poder trabajar con los niños. Y pensando que todos los niños de 6 años pues son iguales, ¿no? Porque todos tienen 6. Cosa que cuando tú vas a un salón de primaria, pues resulta que pueden tener 6 y a ver el niño que ya te sabe leer perfecto y el niño que ni siquiera se ha acercado a la lectoescritura y odia leer y no quiere saber nada de leer. Entonces, esta parcelización de los grados fue como un esfuerzo por intentar hacer que los maestros se les facilitara la tarea y entonces se pudiera trabajar con los niños por edad. Y después se dijo que pues entonces un niño de 6 años le correspondía este conocimiento. Y entonces se establecen los planes de programas. A estos niños les tocan todos estos conocimientos. Y se los tiene que aprender en este tiempo, porque para cuando pase segundo, ya tenemos otros contenidos. Y para cuando pase tercero, otros, y para cuando pase a cuarto, otros, y así. Pero entonces se hace esta división que realmente es una división arbitraria. Es una cosa que no es que el proceso de aprendizaje se dé de esa manera, sino que mi maestra siempre me dijo, el Estado lo que hace es organizar la diferencia para poder atenderla, porque como no la puede atender toda junta, entonces las divide y dice, bueno, voy a atender esto por acá y esto por acá, porque no puedo con todos al mismo tiempo. Eso hizo la escuela. Voy a dividirlos para poder atenderlos, no por un tema de cómo se aprende, sino para poder yo atender a todos poder. Y eso se fue incrementando conforme se ha ido incrementando la educación obligatoria. Entonces, un poco la propuesta aquí de romper con los grados es reconocer, o sea, privilegiar primero el proceso de aprendizaje por encima de la organización y la estructura graduada. Una ventaja que tienen las escuelas multigrado es que los niños tienen la posibilidad, al estar en un grupo, por ejemplo, que está primero, segundo y tercero, si en primero no lograste consolidar, el siguiente año tienes todavía la posibilidad porque sigues trabajando con todos ellos. Y porque los maestros no duran un grado, duran los 3 grados. Y entonces logran ir viendo la trayectoria y los avances que va teniendo y logrando cada niño conforme va pasando el tiempo. Esa es otra cosa importante. Por ejemplo, esto de tener maestro por grado. Yo lo tendría por niveles, primero y segundo. Y como los procesos son más largos, son de larga duración, cuando un maestro cambia, pues el que llega nuevo no sabe cómo le estaba yendo, cómo fue su proceso de ir adquiriendo lo que ya sabe para cuando llega con él. Entonces, no es necesario poner una división de grados, sino reconocer cuál es el avance y el proceso que lleva cada uno de los estudiantes, qué ha logrado apropiarse y qué todavía le falta para poder apropiarse y poder consolidar la base. Pero el problema es que ahora lo que importa es ver el contenido y pasar la evaluación.
Y que los niños se les califique y que cuando venga la evaluación de Planea y cuando venga la evaluación de PISA y cuando venga la evaluación, el niño se sepa los contenidos que dicen que tiene que saberse. Y no, cada niño lleva un proceso distinto y tiene que ver con su contexto, con los recursos a los que puede acceder, con los apoyos que tenga, con los maestros que tuvo, o sea, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, estas actividades, por ejemplo, que nosotros proponemos es cómo atender a tantos. No hagas una actividad por nivel, haz una sola actividad, la misma, con distintos grados de dificultad, donde todos puedan participar. Entonces, tú como maestro solo vas a tener una actividad, instructivo. Todos vamos a hacer un instructivo, pero los que todavía no escriban lo van a hacer a través de tarjetas con imágenes. Los que ya pueden escribir lo van a hacer así. Y los que ya son unos fregones, pues lo van a escribir, se lo van a pasar al de al lado. Esa es una de las estrategias. Y el de al lado va a hacerlo. Y si no le sale, es que algo está mal en tu instructivo y vas a tener que corregir. Pero la primera versión es con dibujos, con imágenes. Entonces, el maestro no tiene que hacer 10 actividades por nivel, solo es una, en la cual, y esa es otra cosa muy importante, es que el niño tiene 14 años y está usando imágenes, ¿qué importa? La edad no importa. El chiste es, ¿qué puede hacer él? Tiene 4 opciones. ¿Cuál de estas opciones puede hacer? La A, la B, la C o la D. Y las 4 opciones las hace simultáneamente, no es que todos trabajen la A, sino que estos pueden... Y otra cosa muy importante que plantea un investigador uruguayo es la importancia de la simetría y de la diferencia. No hagas grupos homogéneos, no pongas a todos los niños que ya lo saben hacer. Pon a un niño que sabe hacer una cosa, el otro sabe hacer otra, el otro otra y el otro otra, y que entre los 4 lo resuelvan. ¿Sí me explico? Y entonces ahí haces una cuestión de autonomía y de colaboración. Entonces el maestro no tiene que estar todo el tiempo ahí, sino que hay un chico que logra hacer esto y el otro logra hacer esto y el otro logra hacer esto y esto y esto. Y entonces entre ellos 6 logran encontrar la solución a esa estrategia, a esa actividad. Y el maestro los está acompañando, ¿no? No es que el maestro se siente, ¿no? O sea, el maestro va, camina, mira, ustedes cómo van. Si pones a todos los que ya saben hacer lo mismo, no tienen la posibilidad y la oportunidad de aprender cómo lo está haciendo el de al lado. Si hay otra forma distinta de resolver el mismo problema. Si él puede complementar lo que yo estoy diciendo. Entonces, esta propuesta parte de ahí. No son los grados lo que tiene que estar por encima. Es el proceso. Y bueno, y el otro es lo de la tradicionalista. Híjole, es una educación tradicionalista. Un maestro que se para al frente y habla todo el tiempo y no permite que los niños hablen, participen. O sea, sí creo que se requieren ciertos cambios, pero por otro lado, me ha pasado mucho en talleres con maestros que me aviento horas diciéndoles cómo enseñar a leer y escribir y que el proceso y que no les enseñen el onomatopéyico porque eso no es cierto, no hay una relación sonido-grafía, que eso es una mentira, que está. Horas, días. Y llegan las maestras y me dicen, mire, yo uso el onomatopéyico, mis niños saben leer y escribir. Gracias por participar, yo ya no. Y voy a seguir enseñando como sé enseñar. Entonces, si les funciona, y yo les dije, bueno, yo les estoy dando otra opción de enseñar. Pueden arriesgarse y ver qué pasa. O se pueden quedar con lo que ya saben y que les funciona. Realmente los maestros resuelven las cosas, ¿no? Realmente los maestros generan estrategias que les funcionan. Uno como especialista que analiza, de pronto dice, no, mira, mejorarle por acá,
pero de la misma forma que decía hace rato, ¿no? La propia institución ha llevado en muchos momentos a que los maestros digan, tema visto, tema aprendido, vámonos. No me puedo detener, porque si viene el supervisor y ve que yo sigo en el bloque 1, en la lección tal, me va a decir, ¿qué te pasa? Viene el examen bimestral y tienes que cumplir con todos estos contenidos. Oiga, pero es que los alumnos no lo logran, no están pudiendo. A mí eso no me importa. A mí me importa que venga el examen y que tú me demuestres que los niños lo pueden resolver. El examen bimestral, la evaluación trimestral, creo que es. Y entonces todo eso también obliga muchas veces a los maestros a decir, va, o sea, 1 más 1 es 2, no nos vamos a poner a buscar opciones de cómo poder entender la suma. No, 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2, y 1 por 2 es 2, y punto, se acaba. Y apréndetelas de memoria porque va a venir en el examen. Y porque va a venir el director y el supervisor y las evaluaciones y y entonces todo eso constriñe mucho y limita mucho las posibilidades de los maestros de atreverse a hacer las cosas diferentes. No es fácil, no es nada fácil. Y tampoco se trata de que lo tradicional sea malo todo. Hay cosas de lo tradicional que funcionan y que un poco la experiencia de este libro fue retomar cosas que los maestros suelen hacer, pero cómo darle un sentido diferente. Esa fue la intención. Eso que tú ya haces, cómo girarlo de tal manera en que te dé otra posibilidad. Okay. Eso sería mi comentario. Sí, muy cierto. A veces nos da miedo atrevernos porque estamos sometidos ante el sistema que pues ya tiene hábitos que muy arraigados y que pues sí nos reprimen como docentes y nos obligan a hacer eso y a dejar de pensar en lo verdaderamente importante que son los estudiantes y sus procesos, como bien lo menciona. Ok, tenemos una última pregunta que voy a compartir. Y dice, ¿cómo cambiar los paradigmas en los maestros de primaria sobre el tema de la enseñanza de la lectura y la escritura, teniendo en cuenta que los estándares básicos hablan del desarrollo de 4 habilidades básicas, que son leer, escribir, escuchar y hablar? Muchas gracias, excelente ponencia. Bueno, una cosa básica de nuestras propuestas de estrategias didácticas de comunicación y lenguaje fue que todas promovieran el habla, la escucha, la escritura y la lectura. Todas, desde la versión A, que supuestamente dicen que no saben escribir, ¿no? Pero sí tienen nociones y reconocemos que hay cosas que se deben hacer. Entonces, nosotros partimos también en el tema de lenguaje y comunicación, de que estos son los 4 elementos básicos de la comunicación: hablar, leer, escuchar, es muy importante, y hablar. Leer, escribir, hablar y escuchar, sí. Y ese fue otra cosa muy importante porque hay una, yo le digo colonización de la escuela, digo de la escritura. Si no se escribe, no tiene valor en la escuela. Todo se tiene que escribir, todo tiene que ir escrito. Si no está escrito, la escritura tiene un peso, y lo digo mucho por el tema de las comunidades indígenas, hablantes de lengua indígena, ¿no? Que no tienen una escritura como tal, normalizada ya. Y entonces, pero tienen una oralidad muy rica y no se reconoce esa oralidad. Y nosotros en esta propuesta, por ejemplo, hablamos mucho de lo importante que es el lugar de la oralidad. Dejar que los niños hablen, expresen de manera oral todo el tiempo, desde preescolar hasta secundaria, cosa que se va limitando. Así como decíamos, el dibujo es algo que se va perdiendo a lo largo de la trayectoria escolar. En preescolar todo es dibujo, pero por ahí de segundo y tercero de primaria, entre menos dibuja el niño, mejor. Es una forma de expresión.
y de decir y de comunicar emociones. Es otra forma. No es la escritura, no es, pero expresa, ¿no? Y ya hay una tendencia a decir, no, la escritura convencional es la correcta para comunicar y se dejan de lado otras formas de expresión que también comunican y que también. ¿Cómo hacerle para cambiar a los maestros? Es complejo. O sea, es complejo porque es esto que les decía, los maestros van construyendo sus propias estrategias de acuerdo a sus propios contextos, de acuerdo a sus propios grupos, a quienes se enfrentan y qué dificultades, y van tomando decisiones sobre qué es lo que les funciona y no. Este onomatopéyico, por ejemplo, pues es muy, muy, muy técnico, ¿no? Muy, muy rápido. Y les funciona. Yo sí aprendí a leer y escribir y no escribo muy bien, pero digo, la resuelvo la comunicación. Entonces, sí es difícil. Para mí no es un tema de, ay, es que los maestros se resisten y solo quieren lo que ya es su tradición. No, es muy difícil cambiar para todos, para mí, para todos, cambiar y dejar de hacer algo que tú crees que te funciona. Por eso fracasan las reformas. No porque los maestros no quieran, sino porque, ¿por qué voy a dejar de hacer algo que a mí me sale bien? Mira, mis niños, todos leen y escriben. Y tú me vienes a decir que cambie. ¿Cómo por qué? O sea, es un proceso largo, o sea, todos vamos aprendiendo y todo el tiempo aprendemos. Y los maestros también aprenden, y es un proceso largo, no es un proceso de, lo digo hoy y lo cambias mañana. Llegó la nueva reforma y ahora hablan de literacidad y mañana todos ya sabemos lo que es y lo aplicamos. No, no es cierto. Hay un proceso muy largo para que los maestros logren apropiarse de que si la práctica social del lenguaje, que si ahora es la literacidad, que si ayer era el constructivismo, que si mañana es otra cosa. Todos esos cambios requieren tiempo. Los maestros también aprendemos todos aprendemos. Y todo es de larga duración y todo nos toma tiempo. Y cambiar a los maestros toma tiempo. Y tiene que darle sentido y tiene que encontrarle si tienen razón, tengo que cambiar esto. Pero si le funciona. Así es. Ok, Difícil. muchísimas gracias. Sí, es un tema complicado que da para seguirlo abordando. Ojalá pudiéramos tenerla en otra ocasión para abordar diversos temas. Voy a pasar algunos comentarios que nos están haciendo llegar para que tenga oportunidad de leerlos. Ok. Bien, pues realmente sus aportaciones fueron magníficas. Muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la participación. Una disculpa por las situaciones técnicas que tuvimos que pasar. Bueno, sin más, nos despedimos. Muchas gracias a todos aquellos que nos estuvieron viendo esta noche. Les tenemos nuevas charlas, próximamente estarán viendo los banners. Le agradezco, doctora, muchísimas gracias. Fue muy amena su charla, también tengo que reconocerlo. Amena y muy gratificante. No, pues muchísimas gracias a todos y saludos. Y me hubiera gustado escuchar sus experiencias. Sí, pero habrá otro momento. Ok, lo planeamos en otro momento, quizá hacer una plática donde todos podamos estar conversando y tener micrófonos y cámaras abiertos. Lo vamos a considerar. Y bueno, sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias. Y que estén muy bien. Saludos a todos desde donde nos vieron. Hasta luego.